qué pasa si estoy embarazada y tomo ese pescado, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tiene desde hace tiempo. ¿Qué es lo que hizo España? Pues España, en el 2004, pensaba que no era necesaria emitir recomendaciones para la población, ¿vale? Y que iría, ¿vale?, con el tiempo sugiriendo a las poblaciones de riesgo que limitaran el consumo de determinados productos de la pesca. Entonces, finalmente, esto fue una decisión que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria fue aplazó con el tiempo, hasta que un día, de alguna forma, explotó la bomba y apareció ya que el consumo de pez espada, en este caso, tenía unos niveles muy elevados de contaminante, y la agencia finalmente ha tenido que emitir unas recomendaciones de consumo sobre estos productos de la pesca. Y son las que aparecen en la pantalla, es decir, para el pez espada, el tiburón, el atún rojo y el lucio, se dice que se debe evitar el consumo en las mujeres en edad fértil, embarazadas o en periodo de lactancia, que hay que evitar el consumo a los niños menores de 3 años y que hay que limitar entre 3 y 12 años a 50 gramos a la semana o a 100 gramos a la semana, cada 2 semanas. Y dice muy claramente no consumir ningún otro de los pescados de esta categoría en la misma semana, ¿vale? Esas son unas recomendaciones muy claras. El problema es cómo se transmiten luego a la población en general. Tendríais que plantearos si en vuestro entorno ahora mismo conocéis a alguien que esté embarazada, que tenga niños menores de 3 años o entre 3 y 12 años. Y si conoce estas recomendaciones y si las está aplicando. Y si no es así, algo ha fallado en la comunicación del riesgo, que es una de las claves de que todo este sistema de seguridad alimentaria funcione bien. ¿Quién tiene que hacer ese papel? Pues quizá los ginecólogos y los pediatras, pero alguien tiene que hacerlo, ¿eh? La agencia debería asegurarse muy mucho de que estas recomendaciones, que suponen un avance en cuanto al control de contaminantes, en cuanto al control de la exposición, sí que se traducen en una información real hacia el consumidor. Y que si alguien está interesado en el tema, tenga una página web fácil donde entrar y le contestan a las preguntas. Y la agencia a veces no tiene una página web muy didáctica. Bueno, ahí tenéis el link con las recomendaciones. Si entráis en el buscador de la agencia y ponéis Mercurio recomendaciones, os sale. Y este es un tríptico, por ejemplo, de la FDA, que es la protección de la salud en América, sobre limitaciones o recomendaciones de consumo de productos de la pesca por exposición a metilmercurio. Lo tiene en castellano, castellano-mexicano, pero lo tiene en castellano y lo tiene en inglés, ¿vale? Y son muy claros en las recomendaciones, que al final lo que el consumidor necesita es eso. Bueno, y no sé si me da tiempo a contaros algo del arsénico, 5 minutos me quedan. El arsénico, no sé si sabéis algo sobre la contaminación que hay en nuestro planeta por este tóxico, que en realidad tiene muy pocas aplicaciones industriales y la mayoría de los problemas graves que aparecen son por causas de origen natural, ¿vale? Se considera que aproximadamente hay 50 millones de afectados como mínimo en la zona asiática y que en Iberoamérica hay unos 10 millones. Todos ellos son por estar viviendo en lugares en los que de alguna forma tienen una carga geológica alta en cuanto a que son terrenos volcánicos de alguna vez o con gran actividad geológica en los últimos años. Y bueno, el arsénico es un elemento muy abundante en la corteza terrestre y por lo tanto está en la capa freática, de la capa freática sale al agua y la mayoría de estos problemas son por ingerir un agua con unos niveles de arsénico que superan mucho las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, igual que aquí, con el mercurio, con el arsénico pasa lo mismo. Hay diferentes especies arsenicales. Las problemáticas, el arsénico inorgánico, que es un reconocido carcinógeno humano, y las menos problemáticas, todas las que aparecen aquí, que son las especies orgánicas, porque mirar dónde está el arsénico, unido a algún grupo de carbono, al carbono o otro tipo de estructuras. Estas especies
las encontramos en los alimentos. Cuando nosotros tomamos un pescado, estamos ingiriendo arsenobetaína. Cuando ingerimos un alga, estamos ingiriendo arsenoazúcares. Los alimentos que nosotros consumimos tienen arsénico. No nos envenenamos porque es un arsénico que no aparece en forma tóxica, pero el arsénico es un elemento que ingerimos habitualmente con nuestra alimentación. ¿Qué me ha pasado aquí? Ah, vale. ¿Y cuáles son las diferencias? Pues las que veis en la pantalla. En el agua se admite como máximo un nivel de arsénico de 0,01 miligramos por litro. ¿Por qué? Porque de todas las especies que pueda haber en la naturaleza, el agua tiene preferentemente arsénico inorgánico, o casi exclusivamente arsénico inorgánico, que es un conocido carcinógeno. ¿De acuerdo? Entonces se limita mucho el contenido que puede haber en este medio. Sin embargo, en los alimentos y concretamente en los productos de la pesca, es habitual encontrar 10 miligramos por kilo. Fijaros qué diferencia hay entre un valor y otro. En estos alimentos lo que ocurre es que la especie principal es la arsenobetaína, que está considerada prácticamente inocua. Y por eso precisamente no se limita el contenido máximo de arsénico en productos de la pesca. ¿De acuerdo? Bueno, esto son algunas de las patologías que produce. Vamos a pasar. Y quería mostraros una cosa importante porque estamos acabando ya, y es el caso de los suplementos alimenticios, concretamente en base a algas y el arsénico. El arsénico generalmente en los países no se controla, pero sí que se han hecho muchas investigaciones en 3 tipos de producto, que son los pescados, que se ha visto que mayoritariamente tienen una especie que es inocua y que tienen una cantidad de arsénico inorgánico. Pero esa cantidad, cuando evalúas el aporte a la dieta, está por debajo del valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no se consideran unos alimentos de riesgo en cuanto al aporte del arsénico inorgánico. Otra cosa son las algas, que os vamos a presentar en la pantalla. Las algas son las algas marinas, como todos, el arsénico. Es curioso, como digo, el mercurio, los alimentos de origen marino tienen concentraciones muy superiores a los alimentos de origen terrestre, ¿vale? Entonces, las algas tienen unos niveles de arsénico asombrosamente altos, muy superiores a los de los pescados en algunas ocasiones. Si en pescados hemos puesto que el valor de referencia puede ser 10, en las algas comercializadas en España hemos llegado a detectar hasta 149 miligramos por kilo de arsénico total. Agua, no, ya estoy acabando, de arsénico total, que es un valor alarmante y sobre el cual hay que continuar haciendo las investigaciones. Y la investigación en este caso es decir, bueno, de este arsénico total, ¿cuánto de eso es inorgánico? ¿Cuánto de eso es el tóxico? Que es el que me puede ocasionar problemas para la salud. Pues si nos fijamos aquí, la mayoría de las algas tienen un valor de arsénico inorgánico inferior a 1 miligramo por kilo, que se considera que no es un valor, bueno, estos son límites legislativos establecidos por algunos países. España no tiene legislación en cuanto a arsénico inorgánico. Entonces, ¿qué ocurre? Que consideras que como las algas no son productos muy consumidos, bueno, pues admites que este valor no te va a producir ninguna patología. Pero hay un grupo de ellas, o una especie en concreta, que es la Iciquia fusiforme, que tiene niveles de arsénico inorgánico exagerados. O sea, no hay ningún otro producto en la naturaleza que se ingiera como alimento o como suplemento alimentario que tenga niveles tan altos de arsénico inorgánico. ¿Vale? Esto es un alimento de riesgo y sobre el que algunos países no han prohibido la comercialización, pero sí que han establecido recomendaciones muy claras hacia el consumidor. O que no se consuma, ¿vale? O que si eres un consumidor de algas, que sí, que tienes que consumir algas frecuentemente, que las sustituyas por otra especie, ¿vale? Porque consumiendo lo que es una ración normal de estas algas, superas ampliamente el valor de referencia toxicológico recomendado. Países tan consumidores como Japón ya han establecido recomendaciones al respecto. En España, de momento, se puede seguir comprando sin ningún problema. Volvemos a lo de antes. Quizá el consumidor necesite saber que eso puede ser un producto de riesgo y decidir.
Y otro alimento que es importante desde el punto de vista del arsénico, y con esto vamos a acabar, es el arroz. ¿Vale? El arroz antes no era un alimento que se investigaba, pero últimamente, y muchas veces esto va por modas, los investigadores empezaron a analizar todos los alimentos que formaban la dieta y detectaron que habitualmente el arsénico inorgánico en el arroz, el arsénico total en el arroz era alto, muy superior al de otros vegetales. Si veis aquí, un valor habitual de arsénico puede ser 365 nanogramos por gramo y en otros vegetales no alcanzar los 100. Entonces, lo que le ocurre a estos productos vegetales es que el comportamiento es distinto a los pescados que hemos visto anteriormente. En los pescados la mayoría del arsénico era orgánico, no tóxico, y en estos vegetales la mayoría del arsénico es inorgánico, es del tóxico. ¿Vale? Hay una amplia variedad, el inorgánico puede suponer entre un 27 y un 93% del arsénico total, pero hay un aporte de arsénico inorgánico que es alto. ¿Cómo de alto? Pues al final depende de tus hábitos alimentarios. Si todos los días te tomas 300 gramos de arroz, que es muchísimo, pues quizá tengas un aporte de arsénico inorgánico superior al de la Organización Mundial de la Salud. ¿Vale? De esa forma ya estarías en una posible situación de riesgo. Lo que pasa que sí que es cierto, por ejemplo, lo que os he comentado de la India, en la India y en Bangladesh en concreto, el problema del arsénico se detectó en los años 70. Y luego hubo una aparición de cáncer de piel muy elevada, que fue lo que produjo la alarma, en menos de 10 años. Incluso había niños que habían estado consumiendo agua contaminada con arsénico durante 2 años y ya tenían patologías dérmicas. En la otra parte del mundo, en Argentina, llevan 100 años consumiendo agua con niveles de arsénico tan altos como los que aparecen en la India. Sin embargo, no son habituales los cánceres dérmicos. Entonces, en todo esto también hay una componente genética importante que a veces debería ser considerada, o otra serie de concomitantes nutricionales o otro tipo de alimentos que incorporas a tu dieta que pueden contrarrestar el efecto del tóxico. ¿Vale? Entonces, todo eso al final es muy difícil de dirimir si el tóxico puede tener un efecto final o no. Pero para proteger al consumidor lo que se hace es intentar que la dieta cumpla con los valores de referencia toxicológicos, que los alimentos cumplan con los valores legislados y se dejan al margen las variaciones genéticas o las variaciones propias de una dieta porque resulta más difícil establecer recomendaciones específicas. Bueno, esto ya lo vamos a dejar, que era el posible efecto del cocinado. Y bueno, solamente daros las gracias, espero que os haya resultado interesante y creo que no hay preguntas porque no tenemos tiempo, o sea que si queréis cualquier cosa o habláis luego conmigo o esta tarde en el debate. Muchas gracias.